Micronutrientes. En la alimentación, cuando nosotros comemos los alimentos, en realidad los comemos para satisfacer no solamente esa sensación de hambre, satisfacer nuestra hambre, sino también para obtener de esos alimentos las sustancias químicas, y esos son los nutrientes, que hacen que nuestro cuerpo funcione y en el caso de los niños crezca y se desarrolle. Entonces esos nutrientes que son esenciales en realidad desde el punto de vista práctico para el aprendizaje los dividimos en dos grandes grupos y los voy a aprovechar unas laminitas que tengo acá para hablar de esto. Como dije, los nutrientes son elementos químicos, no es la comida por sí misma, sino los elementos contenidos en la comida, que un organismo vivo necesita para funcionar y que debe obtener de fuera de los alimentos. Y como digo, los elementos químicos pueden ser macronutrientes o micronutrientes. ¿Qué hace la diferencia? Los macronutrientes son aquellos elementos químicos que necesitamos obtener de los alimentos en cantidades relativamente grandes. Generalmente las cantidades que necesitamos por día son gramos, es decir, cantidades bastante grandes. Y esos macronutrientes en realidad son los carbohidratos, o sea, los azúcares, las proteínas y las grasas. ¿Qué tienen en común estos tres elementos macronutrientes? Lo que tienen en común es que proveen al organismo cierta cantidad de energía para que eso lo use como combustible para estar funcionando todo el día. En cambio, los micronutrientes son cantidades que obtenemos de los alimentos, pero en cantidades muy pequeñas en comparación con los macronutrientes. Eso es lo que les hace distintos, la cantidad. Eso no significa que no sean esenciales, que es la esencialidad de los micronutrientes. Los micronutrientes lo que hacen es que nos permiten aprovechar los macronutrientes que consumimos, es decir, nos permiten aprovechar de manera adecuada los azúcares, nos permiten utilizar adecuadamente las proteínas, nos permiten manejar de manera adecuada las grasas. No dan energía los micronutrientes y eso es muy importante, porque sucede que desafortunadamente en la conciencia popular nos dicen, tome vitaminas, dele vitaminas a su niño para que crezca. Eso no es cierto si no recibe proteínas, carbohidratos y grasas. Los micronutrientes son esenciales para utilizar los alimentos, pero no hacen crecer, no permiten, no entregan energía. Y voy a puntualizar un poquito más en eso en otros conceptos mucho más adelante. Muy bien, regresemos a nuestra tabla. Los micronutrientes se clasifican en dos grandes grupos, unos que se llaman vitaminas, y otros que se llaman minerales. ¿Qué quiero decir con esto? Insisto, ni las vitaminas ni los minerales dan energía. Solamente ayudan a que se utilice de manera adecuada todas las funciones del organismo. Muy bien. ¿Cuáles son esos? Regreso a la tabla con ustedes. Entre las vitaminas hay las vitaminas que se disuelven en grasa y se llaman liposolubles, y están las vitaminas que se disuelven en agua y esas se llaman hidrosolubles. ¿Por qué es importante entender esto? Porque uno no puede tomar vitaminas que son liposolubles, es decir, que se disuelven en grasa, sin estar consumiendo también alimentos que contengan grasa, porque están presentes en esos alimentos que contienen grasa. Cuando en una charla anterior, una colega les dijo que era importante agregarle grasa a los alimentos en la alimentación complementaria, lo hace por eso, porque la grasa no solamente da energía, sino que permite el uso de las vitaminas liposolubles. Si un niño no consume suficiente cantidad de grasa, aunque le den vitaminas liposolubles, no las va a aprovechar de manera adecuada. Eso es muy importante. Entre los minerales, regreso a la tabla, están
algunos minerales que se consumen en cantidades relativamente grandes y hay otros minerales que se consumen en cantidades relativamente pequeñas. Como pueden ustedes ver, si ven más despacio la lista, es una lista tremenda de micronutrientes. Entre minerales y vitaminas vamos viendo que es un montón de elementos químicos que necesitamos en el organismo. No todos ellos son, digamos, escasos en la dieta de la población. Algunos de estos son mucho más importantes en la dieta de la población porque son escasos, precisamente por la escasez y la poca diversidad de la alimentación de la gente. Entre las vitaminas que son relativamente escasas en la dieta de la gente está la vitamina A. Y por eso una gran cantidad de población padece de deficiencia de vitamina A. Ya vamos a ver de qué se trata eso. También hay una cantidad tremenda de población que tiene deficiencia de hierro, porque la alimentación que tienen no tiene suficiente cantidad de hierro. Vamos a ver también un poco de eso. Igualmente, cuando veamos las fuentes de alimentación de donde se obtienen estos micronutrientes, nos vamos a poder explicar por qué hay deficiencia de vitamina A, de hierro, de zinc, de ácido fólico, de vitamina B12, que son las vitaminas que son de importancia en la salud pública, por lo menos en nuestro país, precisamente porque no llega suficiente a la dieta de nuestra población. Y por eso voy a concentrar un poco mi atención a la vitamina A, al hierro, un poco en el zinc. Voy a dejar por este tiempo algunos de los otros micronutrientes, no porque no sean importantes, sino porque son los que en términos de la población son, digamos, hay menos cantidad de población que padece de la deficiencia de ellos. Bueno, hablemos de la vitamina A. Por el momento les voy a comentar un poco lo que sabíamos de vitamina A. Por mucho tiempo nos dijeron que la vitamina A tenía que ver con la visión, y es verdad. La vitamina A es un elemento químico muy importante para que el ojo mire la luz, vea los colores, vea de manera correcta, particularmente cuando hay poca iluminación. Un niño que tiene deficiencia de vitamina A empieza a ver muy poco cuando un cuarto es relativamente oscuro. En las habitaciones de nuestros hogares, en los cuales la iluminación es relativamente baja, un niño con deficiencia de vitamina A es más fácil que se ande tropezando con las cosas y después consideran que es un niño torpe. En realidad lo que está pasando es que por su deficiencia él no puede ver con escasa iluminación. Y así nos fueron enseñando por mucho tiempo. Posteriormente se descubrió que la falta de vitamina A producía, digamos, algún nivel de resequedad en el ojo que hacía que fácilmente se lastimara el ojito, y por mucho tiempo en nuestro país hubo niños que tenían incluso ceguera por cicatrices que ocurrían en el ojo y que paraban en el hospital o que terminaban totalmente ciegos por falta de vitamina A en el ojo. Resulta que eso no era solamente una característica de nuestro país, es característica de muchos países pobres en donde la dieta da poca vitamina A. Y uno de los profesores de una universidad muy famosa de los Estados Unidos, que estaba estudiando en Indonesia y en la región del sur del Asia, descubrió una cosa interesante, que aquellos niños que tenían, regreso a esta tabla por favor para observar, que aquellos niños que no tenían problemas en los ojos por deficiencia de vitamina A, la tasa de mortalidad, es decir, el número de muertos entre ese grupo era menor que aquellos niños que tenían alguna ceguera en la noche o aquellos que tenían cicatrices en el ojo. Miren que mientras más grave era la falta de vitamina A, más probabilidad había de que el niño falleciera en los primeros 5 años de su vida. ¿Qué tenía que ver el ojo con la vida? Posteriormente, cuando empezó el interés en el caso de la vitamina A, se encontró que en realidad la vitamina A tiene un papel muy importante, y es que hace que las células del organismo maduren y funcionen de manera correcta. Cuando no maduran las células de manera correcta, por ejemplo, la piel, si no madura bien, se lastima fácilmente y entran infecciones en la piel. Eso era lo que pasaba con el ojo entonces. Cuando en el ojo
había suficiente vitamina A, era que empezaban las lesiones, era que empezaban las cicatrices. Pero más aún, en el intestino, si el intestino no tiene suficiente vitamina A, las capas que recubren el intestino en su interior también se rompen y permiten que ingresen los microbios, y por eso los niños padecían con mayor frecuencia infecciones con diarrea, infecciones que permitían que los microbios entraran al cuerpo, no se quedaban en el intestino, y producían unas infecciones tan severas que fallecían por eso. Lo mismo pasa en los pulmones, lo mismo pasa en los oídos, lo mismo pasa en el riñón, etc. Es decir, la vitamina A no era solamente un tema de vista. La vitamina A es un tema de sobrevivencia. Tan así que finalmente se llamó a la vitamina A la vitamina de la vida. Si eso es verdad, entonces también es uno de los factores que no permiten que las células maduren y el niño no crezca de manera correcta. Si eso es verdad, es también cierto que en el vientre de la madre, una madre con deficiencia de vitamina A va a tener un niño más pequeño o incluso llevarlo a la muerte o al aborto, a la muerte intrauterina. Ese tipo de pensamiento es importante entenderlo. ¿Por qué es tan importante la vitamina A? Hay un concepto que es importante. Pareciera ser que cuando nos preocupamos por el hambre, estamos preocupándonos por esa sensación de vacío en el estómago. Cuando en realidad, cuando nosotros en el plan Hambre Cero nos preocupamos del hambre, el hambre es solo nuestra puerta de entrada para salvar vidas. Vamos mucho más allá, porque hay un hambre oculta, y ese hambre oculta es precisamente la falta de micronutrientes, que aparentemente no matan, y sin embargo sí lo hacen, y de manera silenciosa. Vayamos a otro micronutriente, el hierro. También por mucho tiempo nos han comentado que el hierro es el elemento más importante para la sangre, es el elemento que le da color a la sangre. Vayamos a la lámina para mostrarles un poco de eso. La sangre, aunque a simple vista es un líquido, en realidad es un líquido que adentro contiene una serie de células que son los glóbulos rojos. Entonces los glóbulos rojos son los que le dan el color rojo a la sangre. ¿Qué es el glóbulo rojo? El glóbulo rojo es casi como una pastillita salvavidas que contiene dentro de sí una serie de proteínas que contienen hierro. ¿Y para qué es el hierro? Para transportar oxígeno, es lo que hemos aprendido todo el tiempo. Sin embargo, resulta que aparte de la función de transportar oxígeno dentro de las células rojas, el hierro también tiene una función que en química le llamamos transporte de electrones. ¿Qué significa eso? Que en realidad el hierro, además de transporte del oxígeno, hace que algunas células más dentro del organismo funcionen. Por ejemplo, no solamente lleva oxígeno al cerebro, a las neuronas, a las células nerviosas, sino que también hace que las células nerviosas del cerebro transfieran los electrones que hacen que reaccionen como en un cable eléctrico, que pasen los mensajes de una célula a otra y hacen que se produzcan los procesos de pensamiento, los procesos de aprendizaje, los procesos de memoria, etc. Fácilmente, probablemente pueden ir ustedes pensando entonces que si alguien tiene una deficiencia de hierro, aunque no tenga anemia, aunque sus glóbulos rojos estén todavía satisfaciendo su necesidad, el hecho de que ya tengan alguna deficiencia de hierro hacen que este niño tenga problemas de aprendizaje, tenga problemas de conducta, tenga problemas de memoria, hablando del niño. Y ese es uno de los valladares tan importantes en el desarrollo de nuestro país, porque un niño con deficiencia de hierro, aunque no tenga hambre, al estar en la escuela, tiene déficit de atención y déficit de aprendizaje, completamente demostrado en el mundo. Pero no es solamente eso. Ese transporte de electrones y esa falta de oxígeno, por ejemplo, en una mujer que está embarazada, le hace difícil llevarle oxígeno al feto, porque el feto está dependiendo del oxígeno que la madre está respirando.
Si la madre es deficiente, entonces le está entregando poco oxígeno al niño. Y eso hace que el niño en el vientre no crezca. Igual que en el caso de la vitamina A, puede suceder también que esté en riesgo de perder al bebé. Pero si ese niño nace, finalmente, sobrevive a esa deficiencia de la madre, nace también con poco hierro. Y entonces al poco tiempo después de haber nacido, ese niño ya tiene anemia. Y entonces él va a sufrir esas consecuencias que tienen que ver con el desarrollo y el aprendizaje en el futuro. Hablemos de un hombre en actividad económica, en trabajo, etc. Una persona, un hombre, un trabajador que tiene deficiencia de hierro, tiene poca capacidad muscular para trabajar y por lo tanto tiene un menor rendimiento laboral y por lo tanto tiene una limitación en los ingresos familiares y por lo tanto afecta a toda la familia. Entonces vemos aquí el vínculo entre la deficiencia de hierro, aparentemente química, que no está matando a nadie en este momento y sin embargo es un valladar en el desarrollo. Y nosotros tenemos claro que nuestra lucha en el plan del Pacto Hambre Cero, nuestra lucha en la ventana de los 1000 días es lograr no solamente disminuir la desnutrición crónica o la muerte infantil por desnutrición aguda. Vamos mucho más allá. Estamos en una pelea por el desarrollo de nuestro país. Y estos son los factores importantes que son obstáculo para el desarrollo. Creo haber mencionado ya los distintos otros efectos que tiene una deficiencia de hierro grande, así que creo que no voy a adelantar mucho más, excepto que sí quisiera tocar un poco también otro micronutriente que es el ácido fólico. El ácido fólico es un elemento importante que también participa en la generación de las células y en su desarrollo, pero participa desde etapas muy tempranas en la vida. El ácido fólico es esencial en la formación del feto, incluso en las primeras semanas. Si hace falta ácido fólico en las primeras semanas del embarazo, este niño probablemente ni siquiera desarrolla los órganos de manera correcta. Y por eso, podemos volver a la lámina un poquito, por favor. Una de las consecuencias grandes de la falta de ácido fólico en una mujer que queda embarazada es que su feto no va a formar bien los huesitos y la cobertura de la columna vertebral. En las mujeres con deficiencia de ácido fólico, es decir, que no tuvieron suficiente ácido fólico en su dieta, pueden tener esto que llamamos los mielomeningoceles o los meningoceles o las espinas bífidas, etcétera, o incluso aquellos muchachitos que nacen sin el desarrollo cerebral, que desafortunadamente a veces observamos en los hospitales aquellos niños que nacen sin cerebro, con la carita, pero con el cráneo vacío, como en el caso de acá. Ese es un efecto importante en el caso del embarazo, en el caso de las primeras etapas de la vida del niño pequeño. Pero también es importante entender que el ácido fólico tiene otros papeles dentro de la vida, tanto de la persona adulta como de los niños mayorcitos. Tiene que ver con enfermedades crónicas, tiene que ver con hipertensión, tiene que ver con infertilidad, tiene que ver con otra serie de manifestaciones. Bien. Tratemos ahora de ver si eso es así, ¿por qué es que nos está haciendo tanta falta a nosotros? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra alimentación? Algunas de las fuentes alimentarias de donde vienen estos nutrientes de los que acabo de hablar. Vitamina A. Vitamina A está presente en vegetales que son de color verde intenso o amarillo intenso. Porque la vitamina A es un colorante natural dentro de la naturaleza y le da ese color intenso a los rojos, a los amarillos y a los verdes. Pongámonos a pensar realmente cuál es la variedad de la dieta de nuestra población que es tan monótona y que sabemos cuáles son los contenidos que tienen. Obviamente estos no están tan presentes en la dieta de la población. Por otro lado, la vitamina A más fácilmente utilizable por el organismo es aquella vitamina que ya está disuelta en la grasa de los tejidos de los animales y está presente particularmente en las vísceras de los animales
particularmente el hígado, en la carne, en el pescado, en la leche entera, porque está presente en la crema, no en la leche descremada, y por supuesto en la leche materna, particularmente en la parte grasa de la leche materna, en la crema de la leche materna. Podemos ver entonces, para que ustedes vayan amarrando un poquito, por qué insistimos en la leche materna, por qué insistimos en la diversificación de la dieta, por qué insistimos en el uso de las frutas y de las verduras. Si insistimos en esa diversificación de la dieta, es porque tenemos en ellas buenas fuentes de una de estas vitaminas, pero también son fuentes de otro de los minerales de los que estamos hablando, el hierro y el zinc. El hierro y el zinc están presentes particularmente en las carnes rojas. ¿Por qué rojas? Si ustedes recuerdan, mencionamos que el hierro es el que le da el color rojo a la hemoglobina, pero también es el que le da el color rojo a la carne, es el que le da el color rojo a las vísceras. Ese rojo oscuro lo que nos está demostrando es que ahí hay cantidades de hierro. Si están presentes en esos elementos de la dieta, por eso también insistimos en esos elementos de productos orgánicos animales. El ácido fólico es interesante que esté presente en las hojas, particularmente las hojas oscuras de las plantas. El nombre del ácido fólico viene del latín folium. Folium significa hoja, y el ácido fólico fue descubierto precisamente en las hojas de las plantas. Por eso insistimos en el consumo de hojas verdes, no tanto por el hierro contenido o por la vitamina A también, sino también por el ácido fólico, particularmente cuando no es tremendamente cocinado. Entonces, aun cuando en este momento yo no voy a hablar mucho de las preparaciones alimentarias, lo que sí quiero insistir es en esa diversidad de alimentos que, si los consumimos de manera diversa, podrían satisfacer nuestras necesidades, excepto en algunas circunstancias. Una de esas circunstancias es el embarazo. En el embarazo, las cantidades que se necesitan de hierro son tan grandes por varias razones. Uno, porque el cuerpo de la mujer crece, su musculatura crece, crece la matriz, crece la placenta y encima crece el niño, y todo esto demanda hierro. Y aunque la mujer consumiera cantidades grandes de hierro en los alimentos, no tendría lo suficiente para satisfacer sus necesidades. Por eso es importante darle hierro extra a la mujer embarazada. Por eso es importante también darle ácido fólico extra a la mujer embarazada. Esa es la razón de los programas de suplementación. Esa es la razón de que los programas de suplementación debieran empezar en las etapas tempranas del embarazo. Y más aún, en el caso del ácido fólico, si el caso es que es necesario en las primeras etapas del embarazo, lo ideal sería que la mujer en edad fértil, cuando planifica entrar al embarazo, debería estar consumiendo ya ácido fólico. En el caso de los niños, para llenar sus necesidades a través de la dieta, va a ser muy difícil por la capacidad del estómago del niño pequeño, que en realidad las cantidades que consume no van a satisfacer completamente sus necesidades. Y peor aún, no va a satisfacer completamente sus necesidades, sobre todo si la dieta es monótona. Por eso, entre los programas de suplementación del Ministerio de Salud, en el caso de Guatemala, incluyen la suplementación con múltiples micronutrientes. Y con ese capítulo de la suplementación de los micronutrientes, particularmente en los niños pequeños, voy a cerrar esta conversación con ustedes. Es probable que ustedes hayan encontrado en los distintos centros de salud una serie de sobrecitos que se llaman, que en nuestro país y en otros muchos países le llaman las chispitas. Las chispitas no son otra cosa más que unos pequeños sobrecitos que contienen un polvito que se puede espolvorear sobre los alimentos, es decir,
echarle a los alimentos como si fuera salita o un consomé o algo encima de la comida. Y su contenido de esos sobrecitos es hierro, vitamina C, vitamina A, ácido fólico, zinc, como mínimo. En algunas ocasiones los sobrecitos esos contienen algunos otros elementos importantes. Hay una variedad en nuestro país. En nuestras visitas al campo hemos encontrado las que se llaman las chispitas y hemos encontrado también estas otras que parece ser que son las más comunes para nuestro país, que es el macrovital. En todo caso, la composición es la misma. ¿Qué se hace con eso? Las microchispitas se ha diseñado de una manera tal que se entreguen a un niño entre los 6 y los 12 meses de edad un sobrecito diario durante un ciclo de 60 días, es decir, 60 días seguidos, 2 meses seguidos, debería recibir un sobrecito. Eso, un ciclo una vez al año en el grupo de 6 a 12 meses. En el grupo de los niños que ya cumplieron un año hasta los 5 años, deberían recibir también un sobre diario por 60 días, pero en 2 ciclos del año, es decir, en unos primeros 6 meses recibir sus 60 sobres, en los otros siguientes 6 meses recibir sus otros 60 días de suplementación, porque las necesidades de un niño mayorcito son también mayores. Y en el programa de país, la entrega de estos suplementos está hecho de manera tal que debería dársele consejería a las señoras para su preparación. Sin embargo, igualmente, y ahí es donde nosotros entramos en nuestra cooperación para asegurarnos de que en realidad le llegue al niño, tenemos que tener claridad en la manera de distribuirlos. Estoy usando aquí un material recogido de algún otro país, sin embargo, también nuestro país está preparando o tiene preparado algún material de esta naturaleza. 1. Agarra usted el sobrecito después de haberse lavado las manos, eso es muy importante. Miren cómo encadenamos el tema de la higiene personal y el lavado de manos. Siempre que maneje alimentos o suplementos, debe lavarse las manos. Abre con las manos el sobrecito y la comida que le va a dar al muchachito, es decir, la comida sólida. Recuerden que en la charla que les dieron sobre la alimentación complementaria hablamos no de jugos, no de líquidos, no de atoles, hablamos de comida sólida para que tenga la concentración adecuada de energía. Separa un poco la comida que va a consumirse el niño, no toda la comida, sino solo una parte de la comida la separa y echa ahí los polvitos, lo mezcla de manera correcta y se lo da a comer como la primera porción en la alimentación del niño. ¿Por qué? Porque esto garantiza que se termine el contenido del sobre en la primera porción de comida que va a comer el niño y después termina dándole su comida. Eso es muy importante. Y hay otras cositas, hay otra recomendación que es importante. Tiene que echárselo a la comida que ya ha sido preparada y que es la que le va a dar al niño, no en la comida que va a cocer, porque entonces destruiría los micronutrientes. Y lo otro es, como ya mencioné, debe dárselo en una porción pequeña de comida para entregárselo al niño para que se lo acabe. No podemos dejar esos micronutrientes ahí afuera sin consumir, porque también se van degradando a través de las horas durante el día. Desafortunadamente hemos visto algunas prácticas en el campo que nos hacen pensar que no le está llegando correctamente el mensaje a las señoras. En algunas ocasiones lo que hacen es dividir el sobrecito varias veces durante el día en pequeñas porciones. Eso no necesariamente garantiza que el niño consuma todo el sobrecito. 2. Un sobre es para un niño. No puede distribuir un sobre a varios niños porque no le está llenando no está satisfaciendo las necesidades del niño, ni a uno ni a todos los que está repartiendo. Un sobre debe ser únicamente para un niño, en un consumo inmediato en pequeña cantidad de comida. Creo que eso es muy importante porque en los programas de suplementación esta parte de la comunicación está fallando. Bien. Finalmente, alguien nos ha preguntado o alguien también ha observado en el campo algunas recomendaciones que creemos que debemos corregir.
Recuerden que dije que los micronutrientes no dan energía, que la energía debe provenir de los alimentos naturales, particularmente de los alimentos que son en forma de carbohidrato y particularmente en los alimentos que tienen contenido de grasa en las proporciones adecuadas. Existen por ahí una serie de suplementos de vitaminas y de energía que son comerciales y que aparentemente están empezando a ser demasiado popularizados en nuestra población. Uno, son demasiado caros. Dos, no son necesariamente naturales. Y tres, son muy fácilmente contaminables. No es necesario estarle diciendo a las mamás que usen estos productos de alta caloría y de alta cantidad de energía, que son en forma de leches comerciales. Para eso es que hay diseñados alimentos para alimentación complementaria que ya les han hablado en otra charla. Eso es muy importante que tratemos de evitar eso. Dos, menos aún utilizarlos en la edad antes del tiempo de la lactancia materna exclusiva. Debemos ser muy fieles al hecho de tratar de llevar al máximo posible la lactancia materna, tanto continuada, pero particularmente completar la parte de la lactancia materna exclusiva, porque esa sí tiene la energía, las calorías, los micronutrientes que el niño necesita, excepto en algunos casos para la suplementación con hierro o la suplementación en algunos otros casos con vitamina A.